Amén. Dios les bendiga, hermanos. Estamos aquí reunidos en la casa de nuestros hermanos Berríos a continuar con el estudio de las grandes doctrinas de la Biblia por R.C. Sproul. Hoy, el día de hoy, vamos a estar viendo la lección número 29 que se titula El nacimiento virginal. Vamos a dar inicio, como de costumbre, a leer un párrafo de la lección cada quien y a tratar de desarrollarlo de la mejor manera para que podamos ir todos de la mano. Amén. Vamos a leer el primer párrafo. La doctrina del nacimiento virginal de Jesús sostiene que el nacimiento de Jesús fue el resultado de una concepción milagrosa en la que la Virgen María concibió un niño en su vientre por el poder del Espíritu Santo, sin intervención de un padre humano. El nacimiento milagroso de Cristo nos está diciendo mucho sobre su naturaleza. El hecho de que haya nacido de una mujer demuestra que Jesús era verdaderamente humano y que se convirtió en uno de nosotros. La humanidad de Cristo, sin embargo, no era precisamente igual a la nuestra. Nosotros hemos nacido con el pecado original, Cristo no. Cristo no. El nacimiento de una mujer y la verdadera humanidad de Cristo quiere decir que el hecho de que Jesús haya nacido de una mujer demuestra que Él era verdaderamente humano. Sin embargo, su humanidad no era idéntica a la nuestra, porque nosotros nacemos con pecado original mientras que Cristo no. Amén. Este párrafo contiene dos verdades fundamentales que deben mantenerse juntas. Número uno, quiere decir que Jesús fue verdaderamente humano y que Jesús fue humano pero sin pecado. Si se pierde una de estas dos, el evangelio se distorsiona. Ahí ya perdemos la brújula, como quien dice, del evangelio. El párrafo dice nacido de una mujer, o sea que la verdadera humanidad de Cristo es que Jesús nació de una mujer, lo cual demuestra que no fue una aparición divina ni un ser celestial disfrazado, sino un hombre real, con carne, sangre, emociones, limitaciones humanas, excepto sin pecado. Aquí podemos ver en Gálatas 4:4, hay una referencia que podemos leer acerca de lo que acabamos de decir. Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. O sea que este texto es clave. Dice nacido de mujer. Jesús entra plenamente en la experiencia humana. No fue creado de la nada, sino que pasó por gestación de nacimiento, infancia y crecimiento. Y esto también podemos verlo en Hebreos 2:14. Traemos varias referencias bíblicas para que nos ayude a apoyar lo que estamos leyendo. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Amén. O sea que Jesús asumió nuestra misma naturaleza humana. El cuerpo real, mente humana, voluntad humana, emociones humanas. También podemos ver otra referencia que nos habla de esto en Juan capítulo 1, verso 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. O sea que esta palabra cuando dice carne no significa apariencia, sino que significa humanidad real. Era un ser humano real. Jesús no fue menos humano que nosotros. No fue una mezcla incompleta de Dios y hombre, no. Fue 100% hombre sin dejar ser 100% Dios. Esto responde a herejías antiguas como el docetismo, que lo vimos también la vez pasada, que decía de que Jesús solo aparentaba ser un humano. No. Esto le mata ese argumento de estas personas. También negaba que Jesús tuviera una mente humana completa, ¿verdad? Como sigue diciendo el verso, dice, pero no precisamente igual a la nuestra, o sea que la ausencia del pecado original, aquí hay una distinción crucial.
Jesús fue verdaderamente humano, pero no cayó bajo la culpa del pecado original. Amén. El problema del pecado original es que las Escrituras enseñan que todos los seres humanos nacen con una naturaleza caída. Amén. En la que nosotros, todo ser humano, nacemos con esa naturaleza caída. Lo dice el Salmo 51:5. Salmo muy conocido. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Amén. También podemos ver Romanos 5:12. Romanos 5:12 también. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Todo es pecado. O sea que nosotros nacimos en Adán, heredamos la culpa y la corrupción que ellos cometieron y estamos inclinados al pecado desde el corazón, desde que nacemos. O sea que eso es lo que nos tocó. Cristo y el pecado original. Jesús no nació en Adán, sino por la obra soberana de Dios. O sea que Jesús no viene de eso, sino que fue engendrado por Dios, que ya lo vamos a ver más adelante. Pero Lucas 1:35 nos habla acerca de esto también. Lucas 1:35. Respondió el ángel, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de O Dios. sea que era un santo ser, dice el ángel, no dice simplemente el niño, sino el santo ser. Santo desde el vientre, ¿verdad? Santo desde su concepción. Desde ahí empezó a ser santo. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 21. Claramente también ahí podemos ver el que no conoció pecado. 5:21, segunda de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén. Otra referencia tenemos Hebreos 4:15. Hebreos 4:15. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. O sea que Jesús no heredó la corrupción de Adán. No tenía una naturaleza caída, no tenía inclinación interna del pecado. ¿Verdad? Aquí podemos ver por qué era necesario que Cristo fuera humano y sin pecado. Aquí está el corazón del argumento de R.C. Sproul en esta lección, para representarnos como hombre. Podemos ver Romanos capítulo 5, versos 18 y 19. Romanos 5, versos 18 y 19. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Amén. O sea que Jesús es el segundo Adán, donde el primer Adán falló, pero Cristo obedeció. Debía ser verdaderamente hombre para presentarnos, para hacer un sacrificio aceptable. Primera de Pedro, capítulo 1, versos 18 y 19. Primera de Pedro. El primer Adán falló, pero el Cristo obedeció, que es el segundo. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Amén. Ahora, ¿cómo podemos aplicar esto a nuestras vidas? Cristo nos comprende
verdaderamente, porque Él fue humano, Él fue como nosotros, Él nos entiende a nosotros, Él conoció el cansancio, Él conoció el dolor, conoció la tentación y conoció verdaderamente lo que es el sufrimiento. Hebreos 2:17, ahí claramente nos explica que Él fue totalmente semejante como éramos nosotros, o como somos nosotros. Por lo cual debía de ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Amén. O sea que podemos tener confianza, podemos acercarnos hacia Él, porque Él nos conoce, Él sabe cómo somos nosotros. Nuestra salvación descansa en su perfección y no en la nuestra. Cristo vivió la vida que nosotros no podíamos vivir. Nació sin pecado, obedeció perfectamente y murió en nuestro lugar. Esto produce varias cosas. Produce la humildad, produce la gratitud y produce seguridad eterna que nos da. Nos llama a vivir en santidad, ¿verdad? Somos justificados, somos regenerados y somos llamados a vivir una vida santa. Veamos Primera de Pedro 15, parece que ya lo vimos, ¿no? Primera de Pedro 1:15. Primera de Pedro capítulo 1, versos 15 y 16. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Somos llamados a vivir una vida santa. Amén. El nacimiento virginal no es un detalle secundario, sino una doctrina esencial del Evangelio. Jesús fue verdaderamente hombre para salvar a hombres y verdaderamente sin pecado para salvarnos perfectamente como Él lo hizo. Amén. Ahí vamos a concluir ese párrafo, primer párrafo. Vamos ahora a pasar al segundo párrafo, donde dice el nacimiento virginal. El segundo párrafo. Ok. El nacimiento virginal también está relacionado con la deidad de Cristo. Si bien es posible que la deidad se incorpore a este mundo de otra manera que no sea un nacimiento virginal, el milagro de su nacimiento nos demuestra la divinidad de Cristo. La anunciación del ángel Gabriel a María subraya este punto. Cuando le dijo a María que habría de tener un hijo, María estaba sorprendida. ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Lucas 1:34. Amén. El nacimiento virginal y la obra soberana de Dios. Aleluya. O sea que es la idea central que comunica, que está aquí. Este párrafo, para más o menos tener una idea, nos dice que Jesús no fue concebido por un hombre, sino por el poder del Espíritu Santo. Esto no fue un accidente biológico ni un mito religioso, sino una intervención soberana de Dios para traer al mundo al Redentor sin pecado. O sea que el nacimiento virginal no es un adorno, es una doctrina esencial que tenemos que tener. El nacimiento virginal no es algo simbólico tampoco, ni poético ni opcional. Es un hecho histórico revelado por Dios. Veamos Isaías 7:14 para apoyar este punto. Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. O sea que este texto de Isaías muestra la iniciativa es directamente de Dios. Es una señal, no es un evento común. Apunta a algo sobrenatural que se aproximaba. Mateo capítulo 1, versos 22 y 23. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. O sea que Mateo no presenta el nacimiento virginal como una opción teológica, sino como un cumplimiento profético. Lo muestra como un hecho histórico.
algo que es parte del plan eterno de Dios. Aleluya. Negar el nacimiento virginal socava la autoridad de la Escritura, ¿verdad? Concedido, pues, aquí podemos ver que cómo fue concedido por el Espíritu Santo y la iniciativa divina en la salvación. Jesús fue concedido, no creado, y fue concedido por la obra directa del Espíritu Santo. Ahora, aquí tenemos dos definiciones. La definición de la palabra creado. ¿Qué significa la palabra creado? Significa hacer algo de la nada, una creación ex nihilo, de la nada. O sea que es un acto soberano de Dios. Es un uso bíblico. Dios creó los cielos y la tierra, como lo dice en Génesis 1.1. Dios creó al ser humano en Génesis 1.27. No solo lo hizo, sino que lo formó, ¿verdad? Y aparte de eso lo creó en su esencia. O sea que en su contexto implica un origen totalmente nuevo, sin materia preexistente. Fue creado por Dios de la nada. Ese es el significado de la palabra creado. Ahora veamos el contexto o el significado de la palabra concedir, que quiere decir en hebreo hará. Esto, para empezar, es una nueva vida en el vientre materno, que es cuando la mujer queda embarazada y va a recibir ese simiente. El uso bíblico es un sentido natural. Eva concibió y dio a luz. Génesis 3:16. En un sentido milagroso, Jesús fue concebido por la obra del Espíritu Santo en María, Mateo 1, del 20 al 23. O sea que en su contexto se enfoca en el inicio del desarrollo de un ser vivo, ya sea por medios naturales o divinos, dentro de una matriz. Aquí podemos ver las dos definiciones diferentes: creado y concedido. Amén. Para proseguir, vamos a ver Lucas capítulo 1, versos 34 y 35. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondió el ángel, le dijo: el poder del Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con sus santos, con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Aquí podemos ver que María confirma su virginidad. Podemos ver también la concepción, que no es humana. La causa es divina, no biológica, sino que ella, a través del Espíritu Santo, quedaría encinta. Esto enseña una verdad, que la salvación siempre comienza con Dios, no con el hombre. Amén. El nacimiento virginal protege la identidad de Cristo. Si Jesús tuviera un padre humano, entonces estaría bajo la cabeza federal de Adán, ¿verdad? Tendríamos toda la heredad, o él hubiera tenido la heredad, la culpa del pecado original que tuvo Adán. No pudiera ser nuestro Salvador de ninguna manera. Amén. Ahora, ¿cómo relacionamos esto con Adán? 1 Corintios 15:22. A los hermanos que están conectados, pueden ir anotando las citas y después las pueden ver, por si creen que vamos muy rápido. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Amén. O sea que Cristo no está en Adán, ¿verdad? Porque Él es el segundo Adán, el inicio de una nueva humanidad. El nacimiento virginal asegura que Jesús no participa de la culpa adámica. Su humanidad es real, pero santa, ¿verdad? Aquí Dios interviene porque el hombre no puede salvarse a sí mismo. Esto conecta el nacimiento virginal con la incapacidad total del ser humano. Amén. Si la salvación dependiera del hombre, fracasaríamos, como fracasó Adán. Estaríamos contaminados totalmente de todo lo que Adán hizo, de todo ese pecado. Pero Dios actúa soberanamente, y aquí es donde entra Dios en acción. Juan capítulo 1, versos 12 y 13.
Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, Amén. los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino De Dios. O sea que el nacimiento de Cristo anticipa el nuevo nacimiento del creyente. Ambos son obra divina. Ambos son gracia soberana de Dios. Amén. Muchos consideran el nacimiento virginal como científicamente imposible. Y ya hemos oído algunos ateos que ellos no creen en esto. Sí, sí. Pero su respuesta es clave. La ciencia describe procesos naturales. El milagro es una interrupción soberana de lo natural. Lucas 1:37. Y aquí podemos ver lo sobrenatural de Dios. Porque nada hay imposible para Dios. Amén. O sea que negar el milagro no es un problema científico, sino que es un problema de incredulidad. Es un problema de la negación del Dios bíblico, como ellos tienen acostumbrados a negarlo, ¿verdad? Nuestra fe descansa en hechos, no en sentimientos. El cristianismo no se basa en experiencias internas, se basa en actos históricos de Dios. Aleluya. Primera de Corintios 15:17. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. O sea que de igual manera, ¿verdad? Sin nacimiento virginal, el evangelio se debilita, fracasa. Así es. Sin el nacimiento virginal, la fe pierde fundamento. Eso es obvio. Tenemos que aprender a depender totalmente de la gracia de Dios. El nacimiento virginal nos recuerda que la salvación no es del esfuerzo humano. Así es. Nace de la gracia soberana de Dios. Y esto nos llama a ser más humildes, a adorar a Dios y a confiar en Él, ¿verdad? Dios cumple sus promesas aun cuando parecen imposibles. María creó a pesar de lo humanamente imposible. Dice, ¿cómo? Pero si yo no he conocido varón, ¿verdad? Como dice en Lucas 1:38, dice, he aquí la sierva del Señor, ya ella, haciendo obediente, dice, hágase conforme a tu palabra. Aleluya. Esto nos anima a creer en la promesa de Dios, a confiar aun cuando no entendamos qué es lo que está pasando en nuestras vidas. O sea que el nacimiento virginal no es un detalle secundario, sino el medio escogido por Dios para introducir al mundo a un Salvador Aleluya. sin pecado, Así es. plenamente humano y plenamente divino. Aleluya. Amén. Vamos a pasar entonces al párrafo número 3. Hermana Marlene está con ganas de leer. Yo veo a la hermana Marlene con ganas de leer. A ver, yo lo puedo leer. Está más duro, ¿eh? No, la respuesta de Gabriel a María tiene un significado decisivo para nuestro entendimiento del nacimiento virginal. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Lucas 1:35. Y momentos más tarde el ángel agregó, porque nada hay imposible para Dios. Aleluya. Amén. Lucas 1:37. Amén. O sea que el nacimiento virginal y la plena deidad de Cristo. En este tercer párrafo lleva a la enseñanza de su punto culminante, que el nacimiento virginal no solo protege la humanidad sin pecado de Cristo, sino que afirma claramente su deidad. La idea central del párrafo puede sumirse en pocas palabras que Jesús no es simplemente un hombre extraordinario concedido milagrosamente, sino el Hijo eterno de Dios que asume naturalezas humanas. El nacimiento virginal apunta a su origen divino, no al conocimiento de su existencia. Aquí podemos ver cómo el doctor R.C. Sproul aclara un error bastante común, que Jesús no comenzó a existir en Belén. En Belén asumió su naturaleza humana porque Él ya existía. Podemos ver Juan 1, versos 1 y 2, donde afirma esta verdad.
En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Amén. O sea que Cristo existía desde antes de la creación. No es un Amén. ser creado, sino que es un ser eterno. Él Amén. ya existía. Juan 8:58. Una afirmación más. Juan 8:58. ¿Quieres que lo lea yo? Sí, Juan 8:58. Si lo tiene, hermano. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Amén. O sea que aquí Jesús se identifica con el yo soy del Éxodo 3:14. El nombre divino. Amén. Concedido por el Espíritu Santo, lenguaje trinitario. El tercer párrafo también resalta que el nacimiento virginal es una obra trinitaria. Amén. El Padre envía al Hijo, el Hijo asume la carne y el Espíritu Santo obra en la concepción. Ahí podemos ver la Trinidad. Amén. Texto clave es el Lucas 1:35, que parece que lo leyó ahí la hermana en el párrafo, donde dice que el Espíritu vendrá sobre ti, por lo cual también el santo ser nacerá y será llamado Hijo de Dios. Eso lo leyó la hermana. Aleluya. Y dice también que será llamado Hijo de Dios. Esto no significa que Jesús llegó a ser Hijo de Dios, sino a ser manifestado públicamente como tal en la encarnación. Amén. La unión hipostática que es solo una sola persona con dos naturalezas. Amén. La unión fue que es la doctrina cristiana que enseña que Jesucristo tiene dos naturalezas completas, la divina y la humana. Se une en una sola persona sin funcionar ni depender su identidad. O sea que el origen del término viene del griego hipostasis, que significa sustancia o persona. Quiere decir que Jesús es una sola persona con dos naturalezas distintas. Amén. Verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Amén. Y podemos ver un fundamento bíblico que está en Colosenses capítulo 2, versos 9. Y Filipenses 2, versos 6 y 7, si a alguien más le gustaría leer también. Filipenses 2, 6 y 7 y Colosenses 2, 9. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Amén. Colosenses 2, 9. Y Filipenses 2, versos 6 y 7. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Amén. O sea que Cristo no dejó de ser Dios, sino que añadió a la humanidad. Él se añade a ser ser humano. El nacimiento virginal protege también la adoración correcta. Amén. Si Jesús no es verdaderamente Dios, no debe ser adorado. Pero por las Escrituras muestra que Jesús recibe la adoración, Jesús acepta la adoración y Jesús es adorado por el Padre. Textos para apoyar esta afirmación es Mateo capítulo 2, verso 11. Y al entrar a la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron. Lo adoraron. Y abrieron sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Amén. También tenemos a Juan capítulo 20, verso 28, donde ahí podemos ver también cómo le adoraron. ¿Qué palabra fue la que utilizó Tomás en ese momento? De la manera que lo adoró. 20:28, Juan 20:28, hermano. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Aleluya. Amén.
Fíjense que Jesús no corrige a Tomás diciéndole que solo Dios puede recibir a Dios. No, él lo dejó porque él sabía que lo estaba adorando. Amén, era una manera de adorarlo. Sí. O sea que nuestra salvación es tan grande como Dios mismo. Si Cristo es Dios, su sacrificio tiene valor infinito. Aleluya. Su gracia es suficiente y su poder es absoluto. Hebreos 7:25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Amén. Cristo es digno de obediencia total. Si Jesús es Dios encarnado, no es solo ejemplo moral, sino que es Señor soberano. Y esto también podemos verlo en Romanos 10:9. Él es Señor soberano. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Amén. Quiere decir que confesar a Cristo es rendir la vida, someterse a la voluntad. Nuestra esperanza, hermanos, descansa en un Salvador eterno, porque Cristo es eterno. Nuestra salvación es segura. Nuestra esperanza no es frágil. Hebreos 13:8 lo dice también. Hebreos 13:8. Él ahí está y va a estar por los siglos de los siglos. Él no cambia, Él es el mismo. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. O sea que el nacimiento virginal no solo nos habla de cómo Jesús nació, sino que quién es Jesús. Aleluya. El Hijo eterno de Dios, verdadero Dios y verdaderamente hombre, digno de fe, obediencia y adoración. Eso es lo que Él es. Amén. Amén, amén. Está bonito este tercer párrafo. Pasamos entonces al cuarto párrafo. Creo que la sierva va a leer. Amén. Fuera de la inseminación artificial, que es una variación moderna y no milagrosa de la concepción, no hay nada más regular y común en la naturaleza que la concepción de un bebé como resultado normal luego de una relación. Que una mujer que no ha tenido relaciones sexuales con un hombre quede embarazada no es solo un hecho biológico extraordinario, sino que es claramente contrario a las leyes de la naturaleza. Amén. O sea que el nacimiento virginal afirma que el cristianismo está anclado en hechos históricos reales, no en mitos religiosos ni en símbolos espirituales. Aquí la idea central es que si el nacimiento virginal no ocurrió realmente en la historia, entonces no estamos ante un cristianismo bíblico, sino ante una fe reducida a ideas morales o símbolos religiosos, prácticamente. Pero la fe cristiana descansa sobre eventos objetivos que ocurrieron en el tiempo y en el espacio. Y esto lo vemos en Lucas, capítulo 1, versos del 1 al 4. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcáis bien la verdad de las cosas en las cuales ha sido instruido. O sea que Lucas se presenta aquí como un historiador cuidadoso, se presenta como un investigador diligente y testigo de hechos reales, que el nacimiento virginal no es una metáfora, sino que es parte de la historia cuidadosamente narrada. Rechazar el nacimiento virginal es rechazar el testimonio apostólico. Muchos
aceptan a Jesús como gran maestro, pero rechazan lo milagroso que él fue. Y esto está en Mateo 1, capítulo 1, verso 18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Amén. Aquí Mateo confirma claramente que antes de la convivencia que ella tenía matrimonial, antes de que ella se fuese casada, ella ya había concebido. Y la concepción fue sobrenatural. Fue un hecho histórico. Y negar esto implica que esto no pone en duda la veracidad del Evangelio. Esto pone a los lectores por encima de la Escritura. O sea que hay personas que todavía existen y lo niegan. El problema no es histórico, pero sí es teológico. El verdadero rechazo al nacimiento virginal no es por falta de evidencia, sino por resistencia a lo sobrenatural. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 16, lo explica también aquí. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 16. Porque nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Amén. O sea que el cristianismo no se apoya en fábulas, no se apoya en testigos, se apoya en hechos, se apoya en revelaciones divinas. Amén. O sea que el nacimiento virginal preserva la coherencia del Evangelio. Quitar el nacimiento virginal es abrir la puerta a negar la encarnación, es abrir la puerta a cuestionar la resurrección y reducir el Evangelio a la ética. Primera de Corintios capítulo 15, versos 3 y 4. Primera de Corintios capítulo 15, versos 3 y 4. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Amén. O sea que todos estos textos son eventos, son históricos, son sobrenaturales, son inseparables. Si se elimina uno de estos, el mensaje eterno se debilita. Amén. Queda hueco. Nuestra fe no es solo y no está al vacío. Amén. Creemos en hechos revelados, creemos en un Dios que actúa en la historia. Hebreos 11, verso 1. Y eso es lo que nos da esa fe. Es esa convicción que nos mantiene vivos. Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea que la fe bíblica no es credulidad ciega, no, sino confianza en el Dios que habla y actúa. Estamos llamados a confesar una fe completa, no selectiva. Nos desafía a no escoger en qué creer, en qué aceptar o qué rechazar. Romanos 10:17. Tremendo toda la fe. Romanos 10:17. Amén. Así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. O sea que creemos toda la palabra, incluso cuando nos desafía a la razón humana. Negar
o minimizar la doctrina como nacimiento virginal produce a los cristianos débiles, produce la iglesia sin fundamento, produce un evangelio diluido, si esa fe falla. Judas 1:3. Tenemos que contender ardientemente por esa fe. Judas 1:3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Amén. Así es de que el cristianismo bíblico vive o muere en la historia. El nacimiento virginal no es un símbolo inspirador, sino un acto real de Dios que sostiene la encarnación, la redención y nuestra fe. Amén. Pasemos entonces ahora al capítulo, al párrafo número 5. Pero el Hijo de María no fue generado por María misma. El Padre del niño fue el Espíritu Santo. El Espíritu descendiendo sobre María y cubriéndola con su sombra, nos recuerda la obra del Espíritu Santo en la creación original del mundo. Nos revela que este niño será una creación especial porque su padre es Dios mismo. Amén, amén. El nacimiento virginal como prueba decisiva de la fidelidad bíblica de Dios. O sea que la doctrina del nacimiento virginal funciona como una prueba de fuego de nuestra sumisión a la autoridad de las Escrituras. La idea es de que no es posible rechazar el nacimiento virginal y al mismo tiempo afirmar coherentemente una fe bíblica y cristiana histórica. Aceptar o negar esta doctrina revela que la autoridad gobierna nuestra teología, la palabra de Dios o el juicio humano. O sea que el nacimiento virginal y la autoridad de las Escrituras, podemos ver que la cuestión no es si entendemos completamente el milagro, sino si creemos lo que Dios ha revelado en su palabra. Segunda de Timoteo capítulo 3 verso 16 nos dice que si en realidad leemos lo que está escrito en su palabra, lo que está revelado en su palabra. Segunda de Timoteo 3:16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Amén. O sea que si la Escritura es inspirada por Dios, no tiene errores. Aleluya. No engaña, ni tampoco exagera. Negar el nacimiento virginal implica decir directamente o indirectamente que Mateo y Lucas se equivocaron, o que Dios permitió errores en su revelación. O sea que una doctrina no negociable del cristianismo histórico recuerda que el nacimiento virginal ha sido confesado por la iglesia desde el principio. Está incluido en los credos históricos. Amén. Está incluido en las confesiones bíblicas. Podemos ver Mateo 1:20. Mateo 1:20. Y también podemos ver más adelante Lucas 1:27. Mateo 1:20 y después Lucas 1:27. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella está engendrado del Espíritu Santo es. Amén. A una virgen desposada con varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Lucas 1:27. Amén. O sea que quitar esta doctrina es como que estemos rompiendo con la fe apostólica. Estamos resistiendo al cristianismo verdadero. Este es el peligro de un cristiano selectivo. Aquí es especialmente directo. No tenemos autoridad para aceptar unas doctrinas y rechazar otras. Amén. Aquí tenemos algunas advertencias bíblicas y lo podemos ver en Juan 17:17.
y también Proverbios 3:5. Proverbios. 3:5. Juan 17:17 y Proverbios 3:5. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Amén. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. O sea que esta fe bíblica se somete a la revelación, no edita la palabra, Amén. no la adapta al Amén. espíritu de la época, no. Así Toda la es. escritura. Esta doctrina confronta directamente el orgullo humano. Amén. Creer en el nacimiento virginal requiere que reconozcamos nuestros límites, aceptar el misterio y confiar en Dios. Isaías 55, versos 8 y 9. Porque ahí claramente nos dice que Isaías 55, versos 8 y 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. 9. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos. Aleluya. Amén. O sea que Más tenés... altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros. Aleluya. O sea que tenemos que aceptar ese misterio y confiar en Dios. Así Eso es lo es. que nos está diciendo. Porque ¿quién gobernará nuestra fe? O sea, esta doctrina nos obliga a preguntarnos, ¿la escritura o la cultura? ¿La revelación o la razón autónoma? Veamos Colosenses 2.8. ¿Qué nos dice Colosenses 2.8? Que ahí tenemos que ver que nadie nos engañe, sino que tenemos que confiar en Dios. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Aleluya. O sea que estamos teniendo un llamado a una fe obediente. Creer en el nacimiento virginal no es solo afirmar una doctrina, sino confiar en un Dios soberano, vivir bajo su autoridad. Santiago 1:22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Amén. El Dios que obró el milagro de la encarnación es digno de confianza, cumple sus promesas y sostiene nuestra salvación. Romanos 8:32. Romanos 8:32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Aleluya. Él sostiene nuestra salvación. Aleluya. El nacimiento virginal no es una doctrina periférica, sino una prueba decisiva de nuestra fidelidad a la palabra de Dios. Creerlo no nos hace ingenuos, nos hace bíblicos. Amén. Yo les traía aquí una definición de esta palabra periférica. Es una doctrina periférica. ¿Qué significa la doctrina periférica? Son enseñanzas que complementan, explican o se derivan de la doctrina central, pero no son fundamento de la salvación. Como por ejemplo, algunos detalles sobre el fin de los tiempos,
la interpretación de profecías específicas o prácticas culturales que no afectan a la verdad fundamental del Evangelio. Esa es una doctrina periférica. Amén. Y esto nos ayuda a una comprensión más profunda, pero la Biblia advierte contra darles tanta importancia de que se desvíen del mensaje principal, como Pablo hizo en Corintios cuando les da una advertencia, cuando Pablo les advirtió en Corintios que sobre el peligro de enfatizar otras cosas como el nacimiento o el ministerio. O sea que sobre la cruz de Cristo, porque el poder de Dios para la salvación, para evitar pervertir el Evangelio. En resumen, mientras la doctrina principal es el Evangelio de Cristo crucificado, las doctrinas periféricas son temas bíblicos secundarios, que enriquecen el entendimiento, pero no son el pilar de la fe cristiana para la salvación. O sea que son doctrinas negociables, se pueden negociar, pero hay otras que no se pueden negociar. Amén. Por último, párrafo número 6. Ya casi terminamos. Párrafo número 6. Quienes no creen en el nacimiento virginal, por lo general tampoco creen que Jesús es el verdadero Hijo de Dios. La doctrina del nacimiento virginal se convierte así en una doctrina divisoria de las aguas, separando a los cristianos ortodoxos de aquellos que no creen en la resurrección ni en la expiación. Amén. O sea que la fe cristiana se somete a la palabra o deja de ser cristiana. Su semejante es sobrio y directo. El nacimiento original no es solo una doctrina para afirmar, sino una línea divisoria. Amén. Donde revela si realmente nos sometemos a la autoridad de Dios. La pregunta divisiva no es el nacimiento virginal, es comprensible para la mente moderna, sino si estamos dispuestos a creer todo lo que Dios ha dicho en su palabra. La fe cristiana comienza donde termina la autosuficiencia humana. O sea que el verdadero conflicto, autoridad divina versus autonomía humana. Eso es lo que vamos a ver. El debate sobre el nacimiento original no es científico ni histórico en el fondo, sino espiritual y moral. Esto lo dice Romanos 3:4. Donde dice que todos nosotros somos mentirosos. De ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Amén. Cuando la Escritura habla claramente, el creyente se somete, aun cuando su corazón no alcance a comprender plenamente. Rechazar el nacimiento virginal no es un acto de honestidad intelectual, sino la resistencia a la autoridad de Dios. La fe bíblica acepta lo que Dios revela, no solo lo que puede explicar. Recordemos que ninguna doctrina central del cristianismo es completamente explicable. Siempre vamos a entenderlo todo cuando entremos en gloria, porque todavía nos falta mucho por entender lo que es la Trinidad, lo que es la encarnación, lo que es la resurrección, la justificación. Todas estas cosas lo que vemos hoy en día, creo que vemos algo bastante esencial, pero no lo vemos todo. Pero hasta que entremos en gloria, Dios nos lo va a enseñar todo. Y tenemos un fundamento bíblico que está en Hebreos 11:6, que tenemos que tener fe para poder entender todas estas cosas. Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Aleluya. O sea que la fe no es irracional, pero sí es sumisa. Descansa en el carácter del Dios que habla. El nacimiento virginal nos enseña que Dios no está limitado por la biología, la lógica humana ni la experiencia común. El nacimiento virginal como punto de partida de la nueva creación
está conectado con la encarnación de la nueva creación que cuando Cristo entra al mundo. Aleluya. Y no por voluntad de varón, no por herencia adámica, sino por intervención soberana de Dios a través del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Cristo. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 17. 5. Capítulo 5, verso 17, segunda de Corintios. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Amén. Así como Cristo nació por obra sobrenatural del Espíritu, el creyente nace de nuevo por esa misma gracia soberana. Aleluya. Juan capítulo 3, versos 6 y 7. Juan capítulo 3, versos 6 y 7. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que dije, os es necesario nacer de nuevo. Aleluya. O sea que aquí podemos ver que el creyente nace de nuevo por esa misma gracia. Amén. Así es que el llamado final a la iglesia es creer, confesar y proclamar. Amén. La iglesia no debe avergonzarse de las doctrinas milagrosas del cristianismo. Amén. Primera de Timoteo 3:16. Porque grande es ese misterio. Primera de Ten Timoteo. cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Amén. O sea que negar el milagro es debilitar la adoración, vaciar el evangelio, reducir a Cristo. Somos llamados a una fe humilde. El nacimiento virginal nos enseña a decir, no entiendo todo, pero confío plenamente en Dios. Esa es nuestra fe. Proverbios 1:7. Proverbios 1:7. Y ese es el principio de la sabiduría. Confiar plenamente en Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Amén. Amén. O sea que nuestra esperanza descansa en un Dios que interviene. Aleluya, así es. El Dios que obró en encarnación puede sostenernos, puede salvarnos, puede guardarnos hasta el fin de nuestra carrera. Amén, así es. Filipenses 1:6. Él es el que nos preserva, Él es el que nos ayuda, porque Él fue el que empezó todo y va a terminar todo. Amén. Filipenses 1:6. Estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de... Aleluya. Amén. Estando Amén. persuadido de esto. Aleluya. Vivimos y proclamamos un evangelio sobrenatural. No predicamos moralismo, no predicamos filosofía, superación personal. Predicamos a Dios hecho hombre para salvar Y pecadores. resucitado. Aleluya. Amén. Romanos 1:16. Romanos 1:16. Y eso es lo que predicamos, un Salvador. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Aleluya. Ya para cerrar, hermano, el nacimiento virginal no es una prueba para la ciencia, sino una prueba para el corazón. Creerlo es confesar que Dios es Dios y nosotros no. Nosotros lo que somos siervos inútiles. Aleluya. Amén. Con esto vamos a terminar, pero vamos a leer el resumen que está ahí mismo en la lección. Como número 1 tenemos que la Biblia enseña el nacimiento virginal claramente y sin embajes. El nacimiento de Jesús es una mujer
Es de una mujer. Dirige nuestra atención a su humanidad y su venida como el nuevo o el segundo Adán. Como número 3 tenemos que el hecho de que Jesús haya nacido sin intervención de un padre humano nos está indicando su naturaleza divina como el Hijo de Dios. Como número 4 tenemos que la negación del nacimiento virginal suele estar vinculada a la negación de los elementos sobrenaturales y milagrosos en las Escrituras. Y aquí tenemos otros pasajes que si les gustaría anotarlos, puede leerlo también ahí en su casa. Tenemos a Isaías en el capítulo 7, del verso 10 al 16. Y también tenemos Mateo capítulo 1, verso 23. Tenemos a Romanos capítulo 1, versos 3 y 4. Y también tenemos a Primera de Corintios capítulo 15, versos 45 al 49. Y por último tenemos Gálatas capítulo 4, verso 4. Amén. Ahorita la hermana se los va a anotar si no los alcanzaron a anotar. Y con eso concluimos, hermanos, y hacerles la invitación para el día de mañana. Estamos ubicados en el 1251 California Avenue en la ciudad de Pittsburgh, el Suite 700. Empezamos a la 1:30. Estamos teniendo clases de membresía y posteriormente pasamos al servicio general a las 2:30. Y ahí los esperamos. Amén. Para que se goce. También tenemos las hermanas se reúnen los días martes a las 7 de la noche en línea para orar. Los varones tenemos los miércoles, a veces jueves, por cuestiones de horario de trabajo, a veces lo cambiamos. Pero ahí estamos, ya sea miércoles o jueves, también orando a las 7:30 los varones. Amén. Tenemos también este estudio en línea los días miércoles con nuestro hermano Jorge a las 10 de la mañana. Y estamos estudiando acerca de la ley de Dios. Así es de que no se lo pierda, estamos bastante ocupados y la invitación ahí está. Dios me los bendiga y vamos a orar para poder terminar este estudio. Amén. Padre, te damos gracias en esta hora por esta oportunidad una vez más que nos das, Señor, de poder estudiar tu palabra. Gracias te damos porque ha sido de gran bendición, Señor, ese nacimiento virginal, Señor, que hemos estudiado el día de hoy. Bendice, Padre, a mis hermanos presentes, bendice a mis hermanos que están en línea y agradecerte por cada uno de sus vidas, Señor, que los bendigas, que los guardes, que los cuides, Señor. Bendice pues este momento, Señor, y gracias por todo lo que haces en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, oramos. Amén. Amén. Estamos despedidos, hermanos. Dios les bendiga.